Sí, Angélica, ya voy, porque lo apunté de algunas de las intervenciones que hicieron y voy a hablar sobre el tema de la comunidad. Entonces, claro, esto tiene unas dificultades que por supuesto, digamos, no deben estar contenidas en el proyecto, sino que son sujeto de reglamentación por parte del ministerio, por ejemplo, cómo va a operar. Pero no es cierto y no está en el proyecto, por ejemplo, que esto vaya a acarrearle alguna dificultad a los médicos, todo lo contrario. Esto, digamos, lo que tiene es una herramienta para que dentro de la misma actividad que desarrollan, pues puedan certificar de alguna forma problemas a los que atañe este proyecto y que por lo tanto de alguna forma la subrogación de la maternidad esté justificada precisamente en el altruismo de la figura. El doctor Óscar Ospina decía, y yo les pido que no, y al doctor Inti, mire, con todo respeto y todo cariño, yo tengo una buena relación con los dos, yo no he, digamos, siempre en los argumentos. El doctor Inti hablaba de prejuicio y en su exposición sobre prejuicio, pues emitió un prejuicio sobre mí y dijo que esto era un proyecto homofóbico. Eso es un prejuicio, es prejuzgar, y yo creo que con la exposición de Víctor queda claro que la discusión es del nivel constitucional y legal, y aquí no hemos hablado de ninguna forma de vulnerar los derechos de la población LGTBI, ni mucho menos. Doctora Angélica, cuando esto se discutió en la comisión primera, un asesor suyo le dijo que nosotros habíamos, porque en una conversación posterior que tuvimos, que nosotros habíamos prohibido expresamente el tema de la comunidad LGTBI en este proyecto de ley para que mediante este procedimiento pudiesen acceder a la maternidad subrogada. Quiero decirles que deliberadamente, y lo digo con toda la tranquilidad del caso, omitimos voluntariamente referirnos a la comunidad LGTBI, no para prohibirles, ni más faltaba, sino porque esa situación en particular ha sido sujeta de desarrollo por parte de la Corte Constitucional. Y el objeto del proyecto no es en contra de la comunidad LGTBI, sino de la protección de los derechos de las mujeres y de los niños. Y por lo tanto, simplemente no nos referimos al caso para que sea precisamente en la misma línea en la que se ha venido refiriendo la Corte, la que decida si esta es una forma o no, de acuerdo a los parámetros de interpretación de la Corte Constitucional, de la Constitución Política, si pueden acceder mediante este mecanismo o no. Pero el proyecto no toca, porque ya, y lo decían ahora, esto ya, y lo decía la doctora Robledo, este es un proyecto difícil, es un proyecto que toca fibras, es un proyecto al que hay que abordar como para que además le juntemos una discusión adicional, y es sobre si los homosexuales pueden o no acceder a los hijos por eso, pero no lo tocamos. Es decir, el proyecto es para proteger los derechos de las mujeres y de los niños. Ya la Corte Constitucional desarrollará, Inti anunció una demanda de constitucionalidad, pues ya la Corte decidirá su interpretación, si dentro de la solicitud es válido o no que esto se haga. También hablaban y yo digo, mire, a mí esto me parece muy grave. Yo no creo que uno pueda justificar la vulneración de los derechos de las mujeres por una necesidad de dinero. Es decir, yo no creo que uno pueda decir que hay una vulneración de los derechos de la mujer porque está en situación de pobreza y entonces lo califique uno como un trabajo. A mí me parece que, con todo respeto, en la protección de los derechos de las mujeres no puede haber aguas tibias, y precisamente de esto se trata esto, es de hacer respetar los derechos de las mujeres como está contemplado en la Constitución. Esto es casi que mercantilizar, casi que una especie de libre mercado de cuerpos. Doctor Alfredo, yo creo que este tema es importante. No es una ley estatutaria. De lo contrario, cualquier modificación al Código Penal tendría que ser por ley estatutaria, por vulneración del derecho a la vida o a la integridad personal. Esto no está reglamentando un derecho fundamental de la Constitución, está aplicando un derecho fundamental de la Constitución. De manera que, digamos, esa discusión se dio en la comisión primera y quedó absolutamente claro que, a pesar de que eso estaba en el concepto de política criminal, pues realmente no había un fundamento para hacerlo.
pero sí tuvimos en cuenta, porque solamente hubo uno, no dos como dijeron aquí, un concepto de política criminal, y de hecho hubo modificación del tipo penal respecto del primer proyecto, para que precisamente estuviese en concordancia no solamente con la Constitución, sino con la aplicación del tipo penal. Bueno, ya hablé del tema de... Bueno, yo quiero insistir en esto. Precisamente estamos reglamentando, doctor Inti, para las parejas que no tienen otra opción para que puedan acceder a la maternidad subrogada. Doctor Romero, ¿por qué hasta el 4º grado de consanguinidad? Porque recordemos que no es una familia, son 2 familias. Hasta el 4º de consanguinidad son bastantes las personas que de manera altruista, la misma doctora Ángela lo decía, para que puedan acceder. Lo que estamos penalizando con este proyecto de ley es el pago por el vientre, por la dignidad de una mujer y de un niño, no la práctica, porque finalmente por eso se está reglamentando para parejas colombianas con problemas de infertilidad, para que puedan acceder a ellos de manera altruista y no se vulneren los derechos de la mujer mediando un pago por la utilización de su cuerpo. Ese es el core del proyecto, esa es la razón de ser del proyecto. Yo creo que con esto, porque mezclé de la doctora Ángela y hablé de varios temas, yo creo con esto, presidente, que se explica las inquietudes de los compañeros, y yo invitaría a los compañeros ahí sí, alejados del prejuicio. Esto no es un proyecto ni moral ni prejuicioso contra la comunidad LGTBI, sino todo lo contrario, para proteger los derechos de las mujeres y de los niños. Gracias, presidente.